Bien, continuamos con nuestro trabajo de los dados de Blender y tuve que hacer un pequeño ajuste en el archivo anterior. Hubo por ahí un problema con el archivo, se dañó, pero ya lo tengo más o menos como lo teníamos al principio, o más bien al final del último video. Lo único que me falta asignar aquí en este caso son las físicas y lo vamos a repetir nuevamente. Tengo ya mi plano que me va a servir como piso. Tengo ya la textura que le aplicamos al final del último video. Me voy a ir a las físicas, que es el editor que se encuentra en la parte final de esta sección de las herramientas de Blender. Voy a asignar como física Rigid Body, este que está aquí, y habíamos quedado en que el piso es un objeto pasivo. Vamos a poner de esta manera. Y voy a seleccionar cada uno de los dados. Nuevamente le voy a aplicar la misma física Rigid Body, pero estos serán objetos pasivos. Activos, perdón. Nuevamente Rigid Body. Activo, así está bien. Vuelvo al anterior que lo dejé en pasivo. Y tiene que ser activo. Los dos dados tienen que ser objetos activos. Bien, ahora voy a generar un pequeño render nada más para cerciorarme de que esto esté funcionando de esta manera. ¿Y qué es lo que estoy viendo en este momento? No estoy viendo una vista general como tenía la perspectiva al momento de aplicar las físicas. No, no estoy viendo eso. Estoy viendo justamente detrás de este objeto que está aquí, que es la cámara. Es decir, la vista que se renderizó fue lo que está viendo esta pequeña cámara que está aquí. Voy a girar un poco y vemos hacia dónde está dirigida la cámara, que en este caso está dirigida hacia el plano, hacia el piso. Y lo único que vimos en el render fue eso. Lo que está captando la cámara fue lo que vimos en el render. Ahora, lo que tenemos que hacer es, antes de continuar, es aplicar algunos parámetros aquí en los dados. Por ejemplo, ya que asigné como un objeto pasivo estos dados, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a este editor que está aquí, es el editor de la escena, es el tercer icono, el segundo icono después de la cámara de render. Lo voy a poner ahí y voy a dirigirme a esta sección que dice Units. Voy a presionar aquí y veo diferentes unidades de medida: centímetros, pies, pulgadas, kilómetros, metros, millas, milímetros. Si somos observadores, vemos que se refieren tanto al sistema métrico decimal como al sistema inglés de medidas. Lo que vamos a utilizar nosotros es sistema métrico. Vamos a asignarle, por ejemplo, centímetros, de esta manera. Y esto quiere decir que todo aquello que yo veía previamente como esta rejilla, esta cuadrícula, ahora está dada en centímetros. Si lo pongo en metros, se reduce, es decir, se va adaptando. Vamos a dejarlo en kilómetros. Vamos a cambiarlo nuevamente. Centímetros. Metros. Parece que metros es funcional. Vamos a dejarlo ahí. En metros. Y hasta abajo, en esta zona, veo el valor de gravedad. ¿A qué se refiere el valor de gravedad? Bueno, simple y sencillamente mencionar que aquí vemos que en el eje Z, es decir, el eje azul, la velocidad de caída será de 9.8 metros sobre segundo. Ese es el valor de la aceleración en caída libre de cualquier cuerpo. Ahora, ya está asignado el valor de la gravedad. Eso permitirá que los dados caigan. Y como cambiamos la unidad de medida, vamos a ver ahora qué dice en el editor de físicas. Volvemos al editor de físicas y vemos aquí que cuando yo selecciono uno de los dados, veo un valor que está aquí, dice masa, y ahora el valor de estas masas, es decir, de estos cuerpos geométricos, es de 1 kilogramo. En realidad no sabemos cuál es la medida exacta de este dado que tengo en este momento. No reparamos en especificarlo desde el principio, no era necesario,
pero vemos que este dado pesa 1 kilo. Aparentemente es un peso demasiado grande para un dado, puesto que un dado pesará apenas unos cuantos gramos. Sin embargo, vamos a dejarlo así, con 1 kilo, y vamos a ver qué resulta con la colisión que va a hacer con el piso. Bien, voy a ir a la ventana, esta ventana que está aquí, el Node Editor. Pero antes de esto, vamos a recordar el tamaño de los tabiques que tenía este piso, era demasiado grande. Por default tiene una escala de 5 puntos. Vamos a cambiar este valor, por ejemplo, a 15. Ahí, vamos a dejarlo ahí. Vamos a guardar el archivo. Y vamos a hacer un pequeño render para ver qué es lo que sucede. Recordemos que va a renderizar lo que la cámara esté viendo en este momento. Y vemos como el patrón de tabiques ya cambió. Ya es un ladrillo un tanto más pequeño. Se ve mejor incluso que un tabique mucho más gigante. Y podemos seguir editando tantas veces queramos. Vamos a dejarle un valor de 20. Así. Vamos a verificar con el render. Se ven mucho más pequeños. Vamos a dejarlo así. Así parece que nos puede funcionar el piso. Muy bien, vemos el render. Salimos con Escape. Y lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a cerrar esta ventana. Voy a bloquear estas opciones que están aquí. Voy a ir a la parte inferior, esta ventana que es la timeline. Y desde aquí, desde estas líneas diagonales, voy a dar un clic sostenido con el botón izquierdo y voy a arrastrar hacia arriba. Observen la flecha que aparece en el centro. Esto quiere decir que con esta ventana que estoy jalando hacia arriba voy a reemplazar aquella en donde estoy soltando la ventana. Esta ventana que veo en este momento es la línea de tiempo. ¿Cómo funciona esto? Cada uno de estos intervalos, vemos que va de 0 a 10, de 10 a 20, etcétera, son los frames o los cuadros por segundo a los que va a correr mi animación. Recordemos que el valor estándar para realizar una animación es de 24 cuadros por segundo. De manera que aproximadamente por aquí, a mediados de este fragmento, este segmento que estoy señalando con el puntero, ahí tendremos un segundo de animación. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a dar play desde aquí. Y vemos cómo caen los dados. Simple y llanamente cayeron los dados, hubo cierto rebote. Vamos a regresar nuevamente al inicio. Play. Y veamos cómo caen los dados. Si nos damos cuenta, se notan un poco pesados. En este momento vamos a dejarlo así, no vamos a aligerar el peso, pero desde este primer cuadro, que es el cuadro número 0, vamos a hacer esto. Vamos a seleccionar los dados y vamos a rotarlos un poco. Recordemos que siempre selecciono con el botón derecho y abajo en estas opciones veo el tipo de manipulador que voy a manejar. En este caso tengo solo manipuladores de dirección y por lo tanto esta flechita azul está activa. ¿Qué sucede si activo la curva? El manipulador cambia y me aparecen estos ejes de rotación a través de los cuales puedo alterar la rotación de mis dados o mi objeto según lo que esté seleccionando. Y me parece que si la caída la dejamos sobre esta esquina del dado, probablemente el rebote sea más interesante. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente dado, con el dado amarillo. Vamos a rotarlo así. De esta manera. Giramos un poco la vista. Volvemos al manipulador de dirección, es decir, la flechita azul. Y vamos a llevarlos un poco más hacia arriba. Vamos a darle una caída un poco más
más intensa, a ver qué sucede. Bien, lo voy a dejar ahí, presiono nuevamente play. Y veo como la caída de los dados se muestra un poco más natural. Ya no se ve tan rígida. Sin embargo, sí se sienten un poco pesados los dados. ¿Qué es lo que tengo que hacer en este momento? Voy nuevamente al editor de la escena. No, perdón, aquí al editor de físicas. Y recordemos que aquí la masa era de 1 kilogramo. Vamos a bajarla, a ver qué. Vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a dejarlo en 100 gramos. A ver qué es lo que resulta. Así, de este modo. Bien. Nuevamente damos play. Y vemos que los dados efectivamente ahora tienen un movimiento un tanto más natural. Incluso colisionan entre sí. Me parece que este valor de 100 gramos pues está bastante interesante. Todavía lo podemos bajar. Damos doble clic y podemos poner 50, por ejemplo. En el otro haremos lo mismo. 50. Regresamos al punto de inicio y nuevamente damos play. ¿Sí? Y parece que resulta un poco más convincente este movimiento. Ahora, tenemos que identificar en qué punto es donde hace alto total el dado. El dado de la cara verde es el último que se mueve. Más o menos, ahí todavía se mueve. Ahí hace alto total. Y estamos ubicados en el cuadro número 99. Vamos a llevarlos del cuadro 100. Ahí lo dejamos. Y recordemos esto, nuevamente reiterar que una animación se realiza en promedio con 24 cuadros por segundo. Y yo tengo 100 cuadros en este momento, que es donde hace alto el último de mis dados. Sin embargo, la línea de tiempo continúa. Y veo que va a 270, 280, etcétera, frames. Tengo que cortar justo aquí en donde está la línea verde. Ahí tengo que cortar. Es decir, tengo que cortar la línea de tiempo a 100 cuadros solamente. Voy a hacerlo desde aquí abajo. Aquí lo veo. Blender me dice, la animación va a empezar en el cuadro número 1 y terminará en el cuadro 250. Lo único que tengo que hacer es darle doble clic a 250 así, y decirle que quiero que termine en el cuadro número 100. Así, y vemos cómo se corta la línea de tiempo. Volvemos al inicio, play. Ahí queda el último movimiento y empieza a repetirse la animación. Ya no se quedan ahí quietos los dados y la línea de tiempo sigue corriendo, corriendo, corriendo. Ya no, ya lo hemos cortado así en cuadros. Con eso es más que suficiente. Vamos a dar pausa. Y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que editar. Podemos minimizar un poco la ventana de la línea de tiempo. Y lo que tenemos que hacer a continuación es colocarnos desde la vista de la cámara. Vamos a seleccionar la cámara con el botón derecho de esta manera. Vamos a guardar por precaución y vamos a presionar la tecla 0 del teclado numérico. Ahora, este modo en el que acabo de entrar es la vista desde la cámara. Es decir, en este momento estoy viendo lo que la cámara está captando. Vamos a dar play desde aquí a ver qué es lo que sucede. Play. Y parece que el encuadre final es pues bastante interesante. Vamos a pausar ahí, vamos a llevar la línea de tiempo al cuadro número 100. Ahí es donde terminaría nuestra animación. Ahora, si vemos los cubos, los dados quedaron un poco más arriba. Me gustaría que quedan un tanto más centrados. ¿Cómo podré mover la cámara? Pues simple y sencillamente con la tecla G. Recordemos que tengo la cámara seleccionada. Por eso tengo este contorno naranja alrededor. Selecciono con el botón derecho del mouse de esta manera. Y con la letra G la puedo mover. De esta forma. Y puedo hacer que queden un poco más abajo mis dados.
Ahí. Ahora también puedo mover este circulito que está en la parte superior, que recordemos es la lámpara. Voy a bajarla un poco. Quiero que aparezca ahí, es decir, el emisor de luz va a iluminar toda esta parte de la escena. Y lo siguiente que puedo hacer es, vamos a volver a la vista en perspectiva que teníamos con la tecla número 3. De este modo, volvemos al inicio en la línea de tiempo. Y aquí tal vez lo que me convenga es juntar un poco más los dados. Vamos a acercarlos un poco solamente. Así. Nuevamente vamos a la vista de la cámara. Selecciono mi cámara de este modo. 0 y aplico play. Me parece que la colisión se volvió un poco más extraña. Tecla número 3. Volvemos al inicio. Y aquí lo que tenemos que hacer es simplemente acomodar nuestros elementos. Es todo lo que hay que hacer. No hay que hacer mayor ajuste. De esta manera vamos a darle play desde aquí. A ver qué resulta. Volvemos al inicio. Este dado lo puedo girar otra vez. Es decir, aquí ya lo único que tenemos que hacer es ser un poco más precisos, un poco afinar la caída de nuestros objetos y buscar un resultado que más nos agrade. Ese se ve bueno. Nada más voy a alejar un poco más el dado amarillo de esta manera. Nuevamente damos play a ver qué resulta. Y vuelvo a la vista de la cámara. Con la tecla 0. Doy play nuevamente. Y veo que ya se salieron de cuadro mis dados. Sin embargo, la caída es un poco más interesante. Tecla 3 nuevamente. Vamos ahora a acercar el dado a ver qué resulta. Nuevamente play. Eso se ve un poco más interesante. Tecla 0 para ver la vista de la cámara. Exacto, ahí. Ahora vamos a mover la cámara. Voy a apretar Alt, clic derecho. Ahí, justo ahí, y me dice el menú que quiere seleccionar la cámara. De esta manera, y se resalta en naranja. Nuevamente tecla G. Vamos a ir en la línea del tiempo hasta el final, hasta el último cuadro. Cuadro 100, ahí. Ahora con la tecla G voy a mover la cámara. Y veo que mis dos cubos, mis dos dados ya quedan dentro de la perspectiva. Ahí lo voy a dejar. Nuevamente hacemos una prueba. Play. De esta forma. Muy bien. En mi caso, ahí ya me convence el resultado. Voy a guardar el archivo. De esta manera. Y ahora lo único que tenemos que hacer es ir al menú de render. Vamos a darle clic a la camarita. Y vemos aquí tres opciones: render, animación y audio. En este caso vamos a dar clic en animación, pero tenemos que especificar primero los parámetros bajo los cuales va a generar el render. En la parte de abajo, más bien en la parte central, vemos, por ejemplo, el número de cuadros por segundo, que en este caso dijimos que era 24 por segundo. Tenemos aquí los presets del render, es decir, el tipo de salida que va a tener la imagen final del render, que puede ser con diferente tipo de proporción. La resolución, esto lo vamos a poner al máximo. Esto lo vamos a dejar así al máximo.
1920 por 1080 píxeles está bien el tamaño. Y al final vemos el output, es decir, el tipo de salida. En esta carpetita yo le puedo decir en dónde quiero que guarde mi video. En este caso yo lo voy a llevar al escritorio. Ahí quiero que lo guarde aquí. Le voy a dar a aceptar. Y el render final lo va a generar ahí en el escritorio. Aquí abajo dice PNG. Voy a dar clic ahí. Y veo los formatos de archivo que va a manejar el render. Para este ejercicio lo voy a guardar como AVI RAW. Este que está aquí, AVI RAW. Voy a seleccionarlo. AVI RAW y parece que sería todo. Sí, sería todo el ajuste que vamos a generar en este momento. Ahora, ojo, guardamos una última vez el archivo y vamos a dar clic en animación. Y aquí una pequeña advertencia, el render puede tardar algún tiempo en generarse, de manera que vamos a ver cómo se va generando cuadro por cuadro y seguramente tardará tanto que voy a cortar el video y más adelante subo el resultado de la animación. Vamos a dar el clic aquí en animación para empezar a hacer el render y ya nada más nos queda esperar. Vemos ahí cómo se va generando el primer cuadro. Vamos a esperar a que se genere el primero, nada más para ir viendo la velocidad aproximada a la que lo está generando. La velocidad la vemos en la parte de arriba, es decir, en esta zona. Vemos que está generando el frame 1. El tiempo que se está tardando aproximadamente, el tiempo que le resta, los megas que le faltan por procesar, el trazado que está generando, es decir, el número de nodos que está generando y que está rasterizando, todo esto lo podemos ver aquí. Y con un solo cuadro calculamos más o menos cuánto tiempo se va a tardar en renderizar toda la escena. Recordemos que tenemos 100 cuadros, lo dejamos en 100 cuadros. De manera que si dividimos entre 24, que es el estándar que se maneja en animación, tenemos aproximadamente una animación de unos 5 segundos. Y es cuestión simplemente de esperar a que lo genere. Vemos aquí que ya generó el frame 1 y se está quedando en este momento, está haciendo en este momento el frame 2. Y ya nada más resta esperar. Como les comentaba, voy a parar aquí el video. Espero que les haya dado resultado y que todos estén en este punto, en este momento. Voy a parar el video y en breve subo el resultado al canal.